Bienvenido a una reflexión sobre la alocución del presidente Gustavo Petro hace un par de días sobre la educación, los logros de su gobierno en la educación. Tema fundamental en toda sociedad que tiene el deseo de prosperar de manera sostenida en el tiempo y elemento fundamental, la educación, cuando los líderes tienen una visión de futuro seria, noble y realmente elevada. El presidente Gustavo Petro da unas cifras muy interesantes sobre las cuales lo invito a que las observe para que usted vea si le interesan y si ha seguido ese tema con alguna cercanía, las puede analizar y vea sus cifras en el tiempo. Él analiza mucho desde el 2018, que son las cifras que disponen y que han seleccionado para presentar. Quiero referirme a dos aspectos fundamentales de esta alocución. Una relacionada con por qué la educación no era antes una prioridad en las acciones, no en las palabras. Todo presidente y de ahí para abajo, sin falta, hablan en favor de la educación. Luego, no es lo que digan, es lo que han hecho. Y la otra parte de la reflexión me referiré a uno de los datos más interesantes que estoy seguro que a usted le va a emocionar por un lado y le va a causar una sorpresa con la cual va a quedar pensando un tiempo. Vamos primero a la reflexión sobre el por qué la educación antes, de una manera real, efectiva, estaba abandonada. Para esto debemos recordar que quienes han tenido contacto, en mi caso lo tuve hace 30 años cuando fui director del Hospital Simón Bolívar de Bogotá en la primera administración del alcalde Mocús. Quienes hemos tenido contacto con los políticos, tener que hablar con los políticos de la Cámara, del Senado, del Consejo, hemos visto que dentro de la clase política hay dos grupos bastante fáciles de identificar. Un grupo de políticos que son personas con una inclinación natural al poder y por ahí pasan muy rápido a la corrupción, que no tuvieron la oportunidad de educarse, pero son luchadores, les encanta el poder y ascienden, y los premian el otro grupo de políticos, que son los que han tenido oportunidad de educarse, algunos de ellos en grandes universidades del mundo, pero igual tienen la misma inclinación natural por el poder y por ahí a la corrupción. Entonces, el segundo grupo, que son los más lucidos, premian a los del primer grupo, dejándolos ejercer esa corrupción porque les ayudan a conseguir votos al grupo de los educados. El segundo grupo es el que habla de la educación porque conoce sus beneficios.
Pero el primer grupo, que es el mayoritario, le tiene temor al pueblo educado. Le fastidia, le da pánico creer que en algún momento los niños del barrio, del pueblo, de la ciudad, incluso del caserío de donde es él o ella, se eduquen, porque sabe que esas personas descubrirían sus inclinaciones torcidas dentro del mundo de la política. Hacen todo lo posible por evitar que el dinero de la educación sirva para construir escuelas y pagar maestros y que se eduquen también los maestros para dar una mejor educación. Ellos dependen estrictamente de mantener al pueblo en un nivel de ignorancia, porque es la única manera de comprar los votos. Entonces, por eso es que hasta ahora estamos viendo inversiones en educación pública. Y el otro dato importantísimo, que es el que le digo que a usted le va a sorprender y a mí me encantó, es que la calidad de la educación pública, y comparando la educación pública y privada superior, es decir, la de la universidad, con las pruebas Saber Pro, que es la que evalúa la calidad de la educación superior de la universidad y las competencias de los estudiantes que están próximos a graduarse. Esas son las pruebas Saber Pro, se llama, pruebas Saber Pro. La diferencia en la calidad, atérrese, es y ha sido en la serie que presenta el presidente Petro mejor en la educación pública. En Colombia, la educación pública superior produce mejores estudiantes que la educación privada superior. Luego, un país como Colombia, en donde los que se educan en las universidades privadas son los que mandan, son los menos educados, pero como tienen el poder, impiden que los de la educación pública accedan masivamente. Me refiero, no que de repente haya uno que haya salido de la educación pública, no. Debería este país, tanto la burocracia como los cargos públicos importantes, como el mismo presidente, deberían haber estado en la universidad pública porque la calidad de la educación es mejor. Y esa brecha se estaba cerrando en el tiempo, es decir, como la calidad de la educación pública estaba cayendo, la privada sin mejorar mucho, pues se estaba acercando a la pública, pero no porque la privada mejorara mucho, es porque la pública estaba empeorando. Pues gracias a este gobierno, otra vez está subiendo la calidad de la educación pública universitaria y de ahí deberían salir en el futuro cercano y a largo plazo los jóvenes y las jóvenes que deben construir esta nación con criterios de justicia social, de progreso, de visión de futuro, de entendimiento de lo que son las grandes potencialidades de esta nación. Y el presidente lo mencionó muy al comienzo de la locución. Esas pruebas tienen muchos defectos todavía, porque cada ser humano es diferente. Me hubiera encantado oírlo hablar de los talentos naturales de cada persona, cómo debe desarrollarlos la universidad, empezando en el colegio sin duda, porque es el gran campo futuro de la educación. Ofrecer a cada estudiante un programa de acuerdo a su singularidad mental. Para allá vamos, con esta gran fortaleza de Colombia, de la educación pública. Hasta la próxima.